del Centro de Investigación Social Avanzada. Les saluda José Miguel Ángeles de León, coordinador de la División de Filosofía. Muchas gracias por seguirnos. Bienvenidos a esta sesión especial para conmemorar el Día Internacional de la Filosofía. Hoy tenemos el placer de presentarles el panel La actualidad del pensamiento cristiano, en el que hemos reunido a algunos de los máximos exponentes del pensamiento católico contemporáneo. Agradezco desde ya, a nombre del CISAF, la disponibilidad y la amabilidad de nuestros invitados. Sin más preámbulo, les presento a nuestro primer expositor, que es el doctor Mariano Crespo. El doctor Mariano Crespo es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. De 1995 a 2004 fue profesor de la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein y de 2005 a 2013 del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 2013 es profesor del Departamento de Filosofía en la Universidad de Navarra. Entre sus publicaciones se encuentran los libros El perdón, una investigación filosófica, el valor ético de la afectividad, estudios de ética fenomenológica y junto con Urbano Ferrer, la persona en el contexto de la moral. Ha publicado artículos sobre diversas cuestiones éticas y epistemológicas, la mayoría de ellas desde una perspectiva fenomenológica. Asimismo, ha traducido obras de autores pertenecientes a esta escuela filosófica. La más reciente de todas es la Introducción a la Ética de Edmund Husserl, junto a Mariana Chu y Luis Román Rabaniake. Muchísimas gracias, doctor Crespo, por haber aceptado esta invitación. Y la palabra es suya. Muy bien, pues muchas gracias al CISAF por la invitación. Es un placer estar hoy aquí, aunque sea virtualmente con ustedes, ¿no? Y le agradezco especialmente a José Miguel la gestión de este encuentro. Permítame que comience mi intervención compartiendo con ustedes una experiencia personal. Cuando ya hace bastantes años comencé a estudiar filosofía, me di cuenta de que había algo en los filósofos que me exasperaba. Era habitual que y sigue siendo habitual que cuando a los filósofos se les hace una pregunta, en vez de contestar directamente a la misma, dediquen la mayor parte del tiempo a hacerse preguntas sobre la misma pregunta, a cuestionar si sus términos tienen sentido, a preguntarse si hay que hacer otras preguntas antes de responder a la pregunta en cuestión, etc. Y a mí todo eso me parecían, pues eso, maniobras dilatorias para responder directamente a lo que se preguntaba. Pues bien, ya han pasado unos años desde que tuve esa primera experiencia y quisiera iniciar mi intervención cayendo precisamente en lo que en aquel entonces a mí me exasperaba, a saber, en hacerme una pregunta sobre una de las preguntas que hoy se nos plantea, a saber, si se puede seguir hablando de filosofía cristiana. Y espero no exasperarles mucho. Quisiera dividir mi intervención en tres partes. La primera de ellas, como les acabo de anunciar, estará dedicada al sentido de la expresión filosofía cristiana. En la segunda parte me referiré muy esquemáticamente a las exigencias que a mi juicio se le presentan al cristiano que se dedica a la filosofía, expresión esta que prefiero, como explicaré, a la de filósofo cristiano. Y por último me referiré a la aportación que la fenomenología puede hacer en este ámbito. En primer lugar, preguntarse si hoy día se puede seguir hablando de filosofía cristiana supone, lógicamente, que se puede o que se ha podido hablar de filosofía cristiana. Pero, ¿se puede realmente hablar de filosofía cristiana? En una magnífica conferencia titulada ¿Puede la filosofía ser cristiana?, impartida en 1999 por mi maestro, el profesor Juan Miguel Palacios, este se refiere a unas conferencias del eminente historiador francés de la filosofía, Émile Breyer, pronunciadas en 1928 y publicadas 3 años después con el título ¿Existe una filosofía cristiana? Y en ellas Breyer entendía esta expresión en dos sentidos. Cito, como una filosofía en la que el contenido de la fe cristiana sirve de mera norma negativa, o también como una filosofía a la que aquel contenido sirve positivamente para la solución de sus problemas. Fin de la cita. Entendiéndola de uno u otro modo, su respuesta era la misma. No cabe hablar más de una filosofía cristiana que de una matemática cristiana o de una física cristiana. Estas conferencias de Breyer dieron lugar a un interesante debate en la Francia de aquella época, en el cual, entre otros, participó Etienne Gilson. Gilson defendía, cito, la existencia de una filosofía cristiana al menos en el plano de la historia de la filosofía. Decía él
si existen sistemas filosóficos, puramente racionales en sus principios y en sus métodos, cuya existencia no se explicaría sin la existencia de la religión cristiana, las filosofías que aquellos definen merecen el nombre de filosofías cristianas. Hasta aquí Gilson. Palacios considera que de todos los escritos nacidos de esa polémica, el que arroja mayor luz y pone mejor orden del asunto en cuestión fue el publicado entonces por Jacques Maritain bajo el título de la filosofía cristiana. Y la solución propuesta por Maritain está fundada en una distinción fundamental. La distinción entre la naturaleza de la filosofía, considerada en sí misma, y el estado en que esa naturaleza se encuentra en el concreto sujeto humano histórico que filosofa. En este sentido, aquello de lo que trata la filosofía es de por sí accesible a las exclusivas fuerzas de la mente humana. En ese sentido, la filosofía es específicamente algo natural, no sobrenatural. La filosofía no puede deber nada a la fe cristiana, no puede ser cristiana. Pero Maritain dice que esto es verdad para la filosofía considerada según su naturaleza, según lo que es en sí misma, pero no según su estado. Considerada en sí misma, la filosofía no puede ser cristiana. Mas no ocurre lo mismo cuando se la considera según su estado, es decir, atendiendo a las circunstancias reales e históricas en que se da su ejercicio en el peculiar estado en el que se encuentra el hombre cuando es cristiano. En ese sentido, no solamente en virtud de los objetos propuestos, sino también por el lado de las inspiraciones que el cristianismo suscita en el sujeto, puede decirse que el cristianismo ha cambiado y elevado el estado de la filosofía. Este estado imprime un carácter peculiar al filosofar mismo. Ahora bien, y esto es lo que yo comparto en principio con Maritain, quiero defender hoy, conviene no olvidar que antes que nada, y cualquiera que sea su estado, una filosofía debe ser ante todo filosofía, y que lo que más importa de ella no es que sea o no cristiana, sino que sea verdadera. Paso ahora a la segunda cuestión. Precisamente por lo que acabo de explicar, creo que en lugar de hablar de filósofos cristianos, habría que hablar más bien de cristianos que se dedican a la filosofía. Al menos yo así me considero. De este modo, nuestra pregunta inicial sobre si hay una filosofía cristiana se debería transformar, pienso yo, en la pregunta por las actitudes del cristiano que se dedica a la filosofía, las cuales no son, por otra parte, sino las de todo aquel que quiera dedicarse sencilla y honestamente a la misma. Permítanme un par de palabras al respecto. En primer lugar, todo aquel que quiera dedicarse seriamente a la filosofía, sea cristiano o no, pero a mi juicio más si es cristiano, debe llevar a cabo, como señala Max Scheler, un determinado acto de la personalidad íntegra, un acto que le falta al hombre orientado puramente a la cosmovisión natural. Este acto total del núcleo de la persona es un acto cuya esencia es un amor nítidamente caracterizado, dice Scheler. Un amor mediante el cual una persona finita participa en lo esencial de todas las cosas posibles. Ahora bien, según Scheler, con esto no queda aún suficientemente determinada la actitud filosófica general del espíritu. Falta un elemento importante, a saber, la filosofía es conocimiento y el filósofo, por tanto, un ser cognoscente. En cualquier caso, este acto de impulso es un acto del hombre entero que tiene que ver con el hecho de que en la filosofía es la totalidad concreta del espíritu humano quien filosofa originalmente. Incluso en los análisis de los problemas filosóficos particulares, es el hombre entero el que filosofa. El conocimiento filosófico, por tanto, apunta a una esfera del ser distinta de la mera esfera del mundo circundante que se abre en la cosmovisión natural. Ello requiere una serie de actos morales básicos que Scheler explica detenidamente, que yo solamente voy a enunciar. Estos actos serían el amor de toda la persona espiritual al valor y al ser absolutos, la humillación del yo y del ego natural, el autodominio y, por su medio, la objetivación posible de los impulsos instintivos que condicionan siempre necesariamente la percepción sensorial natural. La actuación conjunta y ordenada de estos actos conducen a la persona más allá de la esfera del mundo circundante en la dirección del ser absoluto. Yo creo que lo interesante de la aportación de Scheler, resumiendo, es señalar que en el fondo, en definitiva, del filosofar existe un impulso moral. La tercera parte, digamos, de mi intervención tendría que ver justamente con la aportación en concreto de un movimiento, de una escuela filosófica como es la fenomenología. ¿Qué puede aportar la fenomenología a esta discusión?
o dicho más exactamente, cuál puede ser la aportación del movimiento fenomenológico a la filosofía en su estado cristiano. Responder a esta pregunta no es nada fácil. Por un lado, porque la filosofía en su estado cristiano ha presentado formas muy diversas. Y por otro lado, porque hablar de fenomenología es muy amplio. Es sabido que Paul Ricoeur, este fenomenólogo francés, señalaba que la fenomenología, en cierto modo, es la historia de unas herejías, ¿no?, con respecto al pensamiento de Husserl, ¿no? Yo me fijaré tan solo, con la ayuda de Edith Stein, en un ejemplo de filosofía en estado cristiano, a saber, la filosofía de Tomás de Aquino y en la fenomenología de Edmund Husserl, ¿no?, del fundador propiamente del método fenomenológico. Edith Stein señala en un trabajo muy conocido en el que compara las filosofías de Santo Tomás y la filosofía de Husserl, señala dos puntos de contacto entre esas dos filosofías, ¿no? En primer lugar, ambas coinciden en la insistencia en cultivar la filosofía como ciencia rigurosa. Eso significa que tanto para Tomás de Aquino como para Husserl, la filosofía no es cosa del sentimiento, ni de la fantasía, ni del gusto, ni de la opinión, sino cosa de la razón que investiga seria y sobriamente. En segundo lugar, estas dos tradiciones filosóficas señalan, con importantes diferencias específicas, que el conocimiento comienza con los sentidos y culmina por medio de una elaboración intelectual del material sensible. Sin embargo, a nadie se le oculta que las diferencias también entre estos dos modos de hacer filosofía son diferentes, son importantes. Para Husserl, la razón es solo la razón natural. Cuando él habla de razón, está hablando de la razón como tal. No admitiría, pues, algo así como una razón sobrenatural. Por otro lado, la fenomenología, como saben ustedes, es una filosofía egocéntrica, no en el sentido ético de la expresión, sino en cuanto sitúa al sujeto como punto de partida y como centro de la investigación filosófica. El sujeto es, por así decir, el dativo de la manifestación, la instancia ante la cual los objetos se dan, ante el cual el mundo se constituye. Y por su parte, una filosofía en estado cristiano, como es la filosofía de Tomás de Aquino, es una filosofía teocéntrica, en la cual el centro no es el yo, sino Dios. A pesar de lo que acabo de señalar, creo, como decía antes, que en virtud de los objetos propuestos y de las inspiraciones suscitadas por el cristianismo, puede haber un diálogo fecundo entre este y la fenomenología. Dicho de otro modo, pienso que el método fenomenológico puede ser fecundo para el tratamiento de cuestiones filosóficas inspiradas por el cristianismo. Y permítame que me explique al respecto. Según Husserl, el principio de todos los principios de la filosofía es el siguiente, cito, que todo lo que se ofrece en la intuición originariamente, por decirlo así en su realidad en persona, hay que aceptarlo simplemente como lo que se da, pero también solo en los límites en que en ella se da. Si esto es así, si la fenomenología es la ciencia de todo tipo de objetos, de lo que se me da en cuanto se me da, puede pensarse, por ejemplo, en un análisis fenomenológico del objeto Dios, y dicho en términos muy generales, de las cosas de Dios. ¿No es, por ejemplo, la revelación un concepto eminentemente fenomenológico en la medida en que apunta justamente a la fenomenicidad de Dios? Un ejemplo de intento de análisis fenomenológico del modo en que las cosas invisibles de Dios nos son dadas es la Theology of Disclosure, ¿no?, la teología de la manifestación de Robert Sokolowski. Mientras que la teología positiva se ocupa del estudio de las formas históricas en las que las verdades de la fe han sido reveladas, confirmadas y transmitidas, y la teología especulativa intenta proporcionar una comprensión de estas verdades usando distinciones, definiciones, explicaciones, analogías, la Theology of Disclosure, la teología de la manifestación, describe cómo las cosas cristianas, enseñadas por la Iglesia y estudiadas por la teología especulativa, aparecen. Explica, pues, cómo el misterio cristiano se manifiesta analizando las estructuras de tal manifestación. Ahora bien, hablar de fenomenicidad de Dios, de las cosas de Dios, suscitó las sospechas de ciertos autores que veían en ello una suerte de ilegítimo giro teológico de la fenomenología. En un conocido libro, Dominique Janicot critica a algunos filósofos franceses que se habrían vuelto algunas cuestiones y conceptos teológicos en lo que resultaba a su juicio una ampliación abusiva del título fenomenología. Los autores criticados son, por ejemplo, Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, Michel Henry, aunque el debate implicara también a otros autores como Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Jean-Luc Chrétien, Jean-François Courtin, entre otros. Y un año después de la publicación de ese famoso libro de Janicot,
apareció otro libro titulado Phenomenologie et Théologie, en la que escriben Michel Henry, Ricoeur, Marion y Chrétien. Se podría decir mucho sobre el libro de Janicot, sobre la pertinencia de sus críticas, etc. Pero déjenme centrarme en la cuestión decisiva. ¿Cuál es la raíz de la ampliación, a su juicio, abusiva del título Fenomenología que este autor ve en el tratamiento de cuestiones y conceptos teológicos por parte de los autores criticados? Pues nada más y nada menos que el concepto mismo de fenómeno, si se prefiere, de fenomenalidad. Esta ampliación habría llevado a ciertos autores a considerar que Dios, como les digo, y las cosas de Dios pueden ser fenómenos. Mientras que Marion, por ejemplo, habla de la revelación como paradigma de fenómeno saturado, otros autores, como Anthony Steinbock, prefieren el término epifanía. Quisiera decir un par de cosas muy breves acerca de esto. Tanto la noción de fenómeno saturado y de revelación como caso paradigmático de fenómeno saturado de Marion, como la noción también de evidencia vertical de Steinbock, ponen de manifiesto lo que de alguna forma podría denominarse paradoja fenomenológica. Y con ese término me refiero a la aparición de lo preeminentemente aparente. Es decir, ¿cómo es posible que lo que de suyo es invisible sea visible? Y al igual que sucede con toda paradoja, la paradoja fenomenológica es una contradicción aparente. La clave que disuelve esta contradicción y que por tanto la convierte en aparente es, a mi juicio, la ampliación de la noción de fenomenicidad, desde el plano de la objetividad al de, en expresión de Hernán Inverso, un colega argentino que ha escrito un libro sobre esto, la posibilidad de una fenomenalidad que no se defina solo en términos de presencia. Pero tiene razón Janicot cuando sostiene que lo anterior constituye un signo, cito, de debilitamiento hacia una fenomenología cada vez más negativa. No lo creo, ¿no? Es más, creo que puede constituir un enriquecimiento de la fenomenología misma. En este sentido, puede considerarse que la revelación en cuanto forma en que Dios y las cosas sagradas son fenómenos constituye una manera de manifestarse determinadas trascendencias que son diferentes del modo en el cual las cosas, los objetos físicos, se manifiestan, ¿no? De este modo, la fenomenología, pienso, se abriría a modos de donación diferentes a la representación, en los cuales lo ausente desempeña también un papel. A ello se refiere, por ejemplo, otro autor francés, Jean-Yves Lacoste, cuando menciona que el Dios sensible al corazón es a la vez presente y ausente, sentido y no sentido. Y como recuerda este autor, Dios es infinitamente mayor que todo lo que sentimos y sabemos de Él. Sin embargo, lo que no sentimos y sabemos de Dios no es en realidad una carencia, sino un surplus, demasiada presencia, ¿no? Es decir, lo que se nos da de Dios es mucho más que aquello que nosotros significamos acerca de Él. Por tanto, digamos, su presencia no es una presencia al modo de un objeto de la representación, sino que se trata, y esto es lo que me parece a mí interesante de Lacoste, de una presencia del corazón. Esta presencia del corazón tiene que ver, a mi juicio, con un aspecto en el que Marion insiste, ¿no? A saber, la intención no epistemológica de la revelación, ¿no? La cuestión del conocimiento de Dios es ciertamente importante para entrar en esta comunicación con Él, pero no es lo más importante. Ciertamente la revelación abarca y comprende todo conocimiento natural. En este orden de cosas, Marion apunta a que Dios no se revela a sí mismo para ser conocido fundamentalmente, sino que fundamentalmente se revela para amarnos y ser amado. De este modo, la condición de posibilidad del descubrimiento de la manifestación de Dios y de las cosas sagradas no viene dada por la condición de posibilidad de la experiencia de los objetos finitos, sino por el amor, el cual se convierte en la condición de posibilidad de lo que nos parece impensable. Y esto es básicamente lo que yo les quería contar acerca de lo que yo entiendo por filosofía cristiana, que tengo, digamos, dificultades para aceptar ese término, y también en qué sentido la fenomenología puede de alguna forma contribuir a este enriquecimiento entre cristianismo y filosofía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariano. A continuación, le paso el micrófono al doctor Massimo Borghesi. Leo brevemente su semblanza. Massimo Borghesi es profesor titular de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía, Ciencias Sociales, Humanidades y Educación de la Universidad de Perugia, en Italia. De 1992 al 96 fue profesor asociado de Historia de la Filosofía Moral
en la Facultad de Educación de la Universidad de Lecce. En 2013 recibió el premio Capri San Michele por el volumen Augusto del Noche, la legitimidad crítica de lo moderno, publicado por Marietti. En 2019 publicó La mente del Papa Francisco, el viaje intelectual de Jorge Mario Bergoglio, que ocupó el tercer lugar de ventas en el ranking de la US Catholic Press. Entre sus obras destacan Romano Guardini, Dialéctica y Antropología, La era del espíritu, Secularización y Escatología moderna, y su obra más reciente es Hegel, la Cristología idealista, así como esta obra de la que ya he comentado, de Jorge Mario Bergoglio, Una biografía intelectual, dialéctica y mística. Grazie mille, Massimo. Avanti. Bene, allora grazie. Io hablo in italiano, però hablo molto calmo. Il titolo della nostra relazione è La actualidad del pensamiento cristiano. Questo titolo potrebbe non essere muy claro, no? Perché non è il pensiero cristiano, il pensamento cristiano in quanto tale ad essere a ser actual, no? El pensamiento cristiano no es actual cuando viene pensato come un modello eterno sovratemporale. ¿No? Per esempio, la scolastica del Novecento era un sapere perenne, eterno, ma certamente non aveva il senso della storia. Non ha operato spesso quella traduzione dai concetti del pensiero medievale all'interior del pensamiento moderno. L'opera di traduzione è assente. Ma anche lo spiritualismo agostiniano, l'altra grande corrente del pensamento cristiano del Novecento, no? È caratterizzato da una astrattezza, dalla mancanza, dalla falta il sentito dell'istoria. Lo spiritualismo agostiniano è uno spiritualismo cartesiano, un dualismo tra l'interiorità e l'istoria. Quindi tutte e due le principali correnti del pensamento cristiano del Novecento, la neoscolastica tomista e l'agostinismo platonico, non hanno il senso dell'attualità. È un pensiero, quello cattolico, molto astratto, poco capace di interpretare il tempo storico. Questa che ho detto non significa che non esista una forma del pensiero cristiano, una forma, no? Se non ci fosse una forma del pensiero cristiano, non ci sarebbe un pensamento cristiano. Ogni pensamento ha una sua forma, una sua logica, una sua struttura, no? E se noi neghiamo che esista una forma del pensamento, c'è la caída nello storicismo, nel relativismo, che è a sua volta una forma. Anche también el relativismo es una forma de pensamiento. Si tratta però, nel caso del pensiero cristiano, del pensamento cristiano, di una forma che une metafisica e storia, no? Eternità e tiempo. Il pensiero cristiano es actual
quando è in grado di pensare il proprio tempo, come ogni tipo di pensiero. Quando è che noi siamo interessati a delle filosofie, a delle correnti? Quando interpretano ciò che noi siamo oggi, in questo momento, quando rispondono ai problemi che questa generazione si pone. Le domande del sentito, le deformazioni, las deformaciones ideológicas, la direzione ideale. No? Questa è la grande lezione di Hegel. Io non sono hegeliano e non sono idealista, ma c'è una grande lezione di Hegel, è che il pensiero deve essere in grado di interpretare il proprio tempo. E questa è la forza del pensamento laico tra 800 e 900. No? Questo è il desafio del pensamiento laico. Una filosofia es actual quando es in grado di interpretar la storia. A questo desafio il pensamento cristiano ha risposto con difficoltà. La crisi del cristianesimo moderno sul piano del pensamiento è la perdita dell'storia. Ma questa crisi non è una crisi che surge en un vacío. È una crisi che deriva dalas guerras de religión del XV e del XVI secolo. La perdita dell'storia è una conseguenza della divisione religiosa dell'Europa cristiana moderna. L'storia es el lugar de la división, de la lucha, de la guerra. El cristianesimo ha perdido la historia por un conflitto, non por una posizione filosofica. Si è creato nell'era moderna un dualismo tra interiorità e storia. Un esempio, Cartesio y Pascal, dos autores mucho diferentes, ma tanto Cartesio quanto Pascal, no? Abbandonano la storia. Por Pascal, la historia es el reino de Machiavelli. Esto es el barocco. El principe deve restaurare l'ordine perduto con ogni mezzo. E il cristianesimo si chiude nel claustro della interiorità. Ecco allora le due reazioni di fronte a questo problema nel corso del Novecento. La corrente neoscolastica che sorge, che fa l'epoché della storia, la messa tra parentesi dell'istoria, no? Dell'istoria moderna, perché l'ideale è il ritorno al Medioevo, come a dire l'incapacità di misurarsi con l'istoria. E dall'altra parte, otra parte, la reazione modernista, no? Che porta, no? Che toma ad una identificazione tra il cristianesimo e la storia. Es la reazione contraria, la neoscolastica reattiva e il modernismo conformista.
ambo incapaci di misurarsi criticamente con le storie. Dove sono i pensatori cristiani attuali, no? In coloro che si confrontano criticamente con la storia, con l'istoria moderna, contemporanea, a partire dalla forma del pensamento cristiano. Ma qual è questa forma? In cosa consiste la forma del pensamento cristiano? La forma del pensamento cristiano è la forma del Dio hombre, del Dio uomo. No? È l'unione antinomica delle due nature. Questa è la forma del pensiero cristiano. Nella discussione che Mariano Crespo prima sollevava, il famoso colloquio di Juice V sulla possibilità della filosofia cristiana, a me quello che sorprende è che gli interlocutori, Blondel, Maritain, non sollevano il problema dell'incarnazione. La forma del pensiero cristiano non può che derivare dalla forma dell'uomo Dio, cioè dall'unione antinomica delle due nature, perché questo ha un significato molto preciso filosoficamente parlando, no? La forma del pensamento cristiano non può essere una essenza metafisica astratta. No, non è possibile, ma può essere una forma ideale antinomica che unisce insieme realismo e trascendenza. Realismo e trascendenza. Io, Mariano, ho delle perplessità sulla nozione di fenomeno che, per esempio, Michel Henry usa, perché il suo volume sull'incarnazione è una disincarnazione. Henry non ha la nozione del fenomeno nel senso del realismo della tradizione classica, del realismo tomista. No, è proprio il realismo fenomenologico di Henry è un fenomeno senza carne. E questo crea 1000 problemi. Quindi, mentre l'unità tra realismo e trascendenza è un nodo del pensamento cristiano. Un'altra antinomia, quella tra particolare e universale. L'incarnazione è un fatto singolare, ma ha un valore universale. E questo vale per ogni realtà del mondo. Ancora, l'antinomia tra tempo ed eternità. Siamo mortali, ma desideriamo non morire. Questa è la tensione della vita che viene, no? Gesù muore, Gesù risorge. È la tensione della nostra vita a cui lui risponde. Ancora, la tensione molto tomista tra anima e corpo. È la forma antinomica della vita. Ancora, la tensione tra la persona singola e la comunità. Ancora, la tensione tra uomo e Dio. E ancora, la tensione importantissima tra libertà e verità. Il figlio dell'uomo si propone come verità, ma non costringe nessuno a riconoscere questa verità con la forza. Libertà e verità è una fondamentale antinomia cristiana e non a caso è al centro del Concilio Vaticano II. Tutti i pensatori vicini al Concilio hanno questa tensione positiva tra la libertà e la verità. Questa forma consente l'incontro tra
la corrente tomista e quella agostiniana. Perché il grande dramma, la tragedia del pensamento cristiano moderno è l'opposizione tra l'agostinismo e il tomismo. Questa è la tragedia del pensamento cristiano. Una filosofia dell'interiorità che si contrappone ad una filosofia dell'esteriorità. La neoscolastica diventa un positivismo alla fine dell'Ottocento, una forma positivistica della natura, e la filosofia agostiniana diventa un cartesianesimo interiorista. Mentre nella unione tra anima e corpo, nella tensione tra i due momenti, la tradizione agostiniana e quella tomista possono finalmente tornare a dialogare e a incontrarsi, no? Naturalmente si tratta allora di un tomismo esistenziale e sappiamo bene come lungo questa strada molti autori hanno fatto dei passaggi importanti. Gilson, Maritain, Cornelio Fabro, no? Tutti hanno segnato un passaggio verso un tomismo agostiniano, platonico. Ma anche l'agostinismo deve essere realistico e incarnato, deve trovare il rapporto con la carne e la corporeità, deve superare il dualismo cartesiano. L'agostinismo ha bisogno, necessita del tomismo. E il tomismo necessita dell'agostinismo per non diventare una filosofia della natura. Quindi l'importanza del modello della polarità per il pensamento cristiano, no? Della polarità che parte dall'idea della Chiesa come coincidentia oppositorum. E qui il filone tra i più fecondi del pensamento cristiano tra 800 e 900 è sicuramente quello della scuola di Tubinga. Adam Möller ha aperto la strada e la strada di Erich Pschrivara, il grande gesuita tedesco del Novecento, polacco tedesco del Novecento, maestro di von Balthasar, no? E è la grande scuola di Romano Guardini, della filosofia dell'antropologia polare di Romano Guardini, per cui l'uomo è una tensione polare, il che significa che in noi è una tensione tra due poli che non possono distruggersi, perché la polarità non è la contraddizione e la vita è una tensione polare, e questo però è anche il cuore del cattolicesimo e è il modello che consente di pensare la storia, perché è sempre una tensione tra la trascendenza dell'io e l'immanenza. Noi siamo una tensione tra immanenza e trascendenza, tra l'essere nel corpo e il desiderare una vita che sia per sempre. No? E qui troviamo tanti autori, cito solo i nomi, poi mi fermo. Gaston Fessard, l'autore che si è rivelato essere il maestro di Jorge Mario Bergoglio, il grande gesuita francese, amico di Henri de Lubac, no? Colui che pensava la dialettica come modo per interpretare il suo libro più importante, De l'actualité historique, per pensare la grande dialettica storica che San Paolo aveva esemplificato tra la dialettica tra l'uomo e la donna, tra lo schiavo e il libero, no? E quindi e tra greco e giudeo, la triplice dialettica paolina viene usata da Fessard per interpretare il processo storico. Geniale. O ancora in Italia Augusto Del Noce, o
Alberto Metol Ferré, il grande filosofo uruguaiano, il filosofo di Bergoglio, che usava della dialettica per interpretare la storia e la Chiesa, ma una dialettica non hegeliana, attenzione, una dialettica polare, guardiniana. E da ultimo lo stesso Jorge Mario Bergoglio, che, come ho dimostrato nel mio volume, ha questa struttura di pensiero polare che sorregge tutta la sua riflessione e che è particolarmente evidente anche nell'ultima enciclica Fratelli Tutti, dove è palese come lui interpreti la storia a partire da questa tensione della polarità che guida la società, lo Stato, la Chiesa e l'ombre in quanto tale. Grazie. Muchas gracias, Massimo. Les recuerdo a nuestro público que nos puede hacer llegar sus preguntas vía chat aquí en Zoom. Ahora la palabra la tendrá el doctor Walter Redmond. Lo presento brevemente. Walter Redmond es doctor en filosofía, ha enseñado filosofía y materias afines en universidades en Estados Unidos, Alemania, España, México y otros países de Latinoamérica. Sus especialidades son la lógica y su historia, la filosofía teológica, la filosofía analítica, la fenomenología y la filosofía del siglo de oro en la península ibérica y Latinoamérica. Ha publicado libros y artículos sobre estos y otros tópicos en inglés, castellano, alemán y latín, y ha traducido 3 libros de Edith Stein al inglés y varios textos filosóficos del periodo latinoamericano del periodo colonial latinoamericano al castellano. En su actividad docente y literaria ha deseado ubicar una filosofía perenne, señalando cómo intuiciones clásicas y tradicionales se reflejan en la filosofía actual, tanto fenomenológica como analítica. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Wally. Adelante. Okay. Gracias. ¿Me ven? Sí, todo bien, Wally. Bueno. Okay, Bueno, cuando aparezco. you're there. ¿Ya? Yeah, start talking. Ok, bueno. Pero no me pones en una pantalla grande o así nomás. ¿Me oyen? ¿No? Okay. Go ahead. Ok, José Miguel, ya comienzo, ¿verdad? Sí, Okay. adelante, Wally. Ok. Agradezco al Centro de Investigación Social Avanzada y personalmente a ti, José Miguel, amigo de muchos años, por invitarme a tomar parte en esta interesante discusión sobre la actualidad de la filosofía cristiana, vista desde varios puntos de vista. Yo dije una vez a ti que trato de pensar paleoanalíticamente. Quería decir que he intentado pensar católicamente desde lo que mi pueblo espiritual ha pensado y sigue pensando. Hoy en día me parece que existen 2 actualidades de pensamiento en la Iglesia. Actualidades culturales, las cuales coinciden con 2 actualidades de afuera. Y quisiera ofrecer una breve reflexión paleoanalítica, algo personal, sobre los choques de las actualidades. Un poco concretamente, desde mi propio país y analógicamente en otras partes. Recientemente, sintiéndome deprimido por estos choques culturales, recordé algo que dijo San Gregorio de Nisa, un gran padre de la Iglesia, en su vida de Moisés. Moisés se escandalizó
cuando vio a un hebreo hiriendo a otro hebreo, a su propio compatriota. San Gregorio comentó que existía el mismo conflicto fratricida en la iglesia de su tiempo y que los problemas surgían cuando en el conflicto ganan los poderosos oponentes que rechazan la regla de la verdad. La combinación, en efecto, es inquietante: poder y equivocación. Desde el siglo pasado viene abriéndose una grieta tectónica en nuestra cultura y el mismo terremoto ha hendido a la iglesia. En 2 años celebraremos el centenario de la publicación de La Tierra Baldía de T.S. Eliot. En este poema, que sacudió el sobrio mundo de la intelectualidad anglosajona, Eliot hizo esta pregunta: ¿qué hordas encapuchadas son esas que hormiguean por infinitas llanuras, tropezando en tierra resquebrajada? ¿Qué ciudad es esa más allá de las montañas que se agrieta y se rehace y revienta en el aire violeta? Torres que se arrumban. Jerusalén, Atenas, Alejandría, Viena, Londres. Eliot hablaba de los bárbaros que estaban demoliendo nuestras capitales culturales: la judeo-cristiana, Jerusalén; la griega, Atenas; la helénica, Alejandría; la moderna, Viena; y la nuestra, Londres. Aldous Huxley, en su novela Brave New World, Nuevo Mundo Feliz, y George Orwell en la suya, 1984, describían, en 1931 y 1949, las distopías que veían venir entonces. Pero ni ellos, ni Eliot, podrían ver el nuevo mundo feliz que se está haciendo realidad en este momento. Una neoantropología está llevando a cabo un makeover de nosotros, una remodelación completa del ser humano, de su sexualidad, de su familia, de su matrimonio, de su comunidad, de su sociedad, junto con una neoepistemología para convencernos de que su makeover es correcto, y con una neolengua que Orwell llamó Newspeak para asegurar que hablemos correctamente de su makeover. Y los bárbaros están a las puertas de la iglesia. A propósito de los nuevos mundos felices, Jürgen Habermas, conocido filósofo de la escuela marxista de Frankfurt, admiraba los movimientos contraculturales, como calificó a los proyectos de los hippies en los Estados Unidos y de disidentes políticos en otras partes alrededor de la famosa fecha 1968. Habermas pensó que los movimientos contraculturales conducirían a lo que llamó una sociedad libre, exenta de disonancias. De hecho, ha pasado lo contrario. En Estados Unidos, los movimientos contraculturales que antes solo hacían protestas han subido al poder. La contracultura de 1968
Ahora es la cultura dominante, es la sobrecultura oficial, indiscutible y destinada a prevalecer en la historia venidera. Los hippies de ayer, se dice entre bromas y veras, son los catedráticos de hoy. En cambio, hoy le va mal a la cultura común y corriente de ayer. Ya es una subcultura dentro de un entorno político cada vez más ajeno, hostil. El resultado de este trastrueco no es una sociedad carente de discordias tipo Habermas, sino lo que se ha llamado un totalitarismo blando. Y hay católicos que lo promueven. Una categoría tomada de la jerga política es ideal para aclarar nuestros conflictos culturales. Lo políticamente correcto. Esta expresión es menos equívoca y más predictiva que otras como liberal, progresivo, avanzado, zurdo, o los epítetos para lo incorrecto. Hay ideas correctas e incorrectas, y hay personas correctas e incorrectas. Las personas se agrupan alrededor de una idea y las mismas ideas se raciman en una persona. Lo más probable es que si fulano sostiene una idea correcta, defenderá las demás. Por ejemplo, si aboga por el matrimonio entre personas del mismo sexo, le parecerá que el aborto es lícito y preferirá el socialismo a las subsidiariedades nacionales. Es sumamente importante ver que el pesimismo correcto tiene el prestigio. Y este prestigio es reconocido por todos, incluso para su disgusto por la gente incorrecta, cuyas ideas conservadoras son objeto de indignación o de burla. Una persona incorrecta frecuentemente llega a ser correcta, raras veces al revés, pero hay casos interesantes. Si las personas correctas todavía no están en el poder, suelen llegar al poder, pero hay una nutrida resistencia desde abajo. Hay católicos correctos e incorrectos. En Estados Unidos hay 2 periódicos católicos nacionales, 2 organizaciones nacionales de monjas, 2 expectativas litúrgicas. Las universidades católicas tienden a ser correctas tras emanciparse de la Iglesia en su famosa declaración Land Lakes en 1967. Pero todavía las hay incorrectas. Los medios de difusión, las cadenas de televisión, los periódicos punteros apoyan a los católicos que abrigan inquietudes correctas, como las cuestiones de cambio climático o de inmigración, pero critican duramente a los que apoyan prácticas incorrectas, como el matrimonio solo entre un hombre y una mujer, o el sacerdocio solamente para hombres. Hay enfrentamiento cuando los católicos cruzan ciertas líneas, por ejemplo, abogando por doctrinas correctas que son poco tradicionales o heterodoxas. En la reciente elección presidencial en los Estados Unidos, la mitad de los católicos resultaron correctos y, lógicamente, no deberían objetar cuando el gobierno limita la libertad de religión. Hay escándalo cuando un teólogo jesuita parece cuestionar la doctrina tradicional en torno a la sexualidad,
o un papa parece recomendar las uniones civiles de personas del mismo sexo. La palabra clave aquí es parece. Y es lo que está agrietando la iglesia con la ambigüedad y con la duda. Se trata de la anomía, la pérdida de nomos, de ley. Desaparece la normatividad, la normalidad con la que en otro tiempo los católicos contábamos para vivir nuestra cultura. Se trata en primer término de normas éticas, pero esta neoética correcta acarrea otros estratos filosóficos correctos. Se pierde el nomos epistemológico con la introducción de la política de la identidad. La verdad depende de tu bloque político. Se pierde el nomos ontológico. Hay quienes sortean la Edad Media en este contexto. Amén del logos antropológico, con su makeover de nosotros mismos, pero además el nomos lingüístico. Y yo lo intenté, pero nunca pude aprender neolengua. Y en teología, el desenlace cristiano a veces parece haberse bajado a los nuevos mundos felices. Permítanme un breve interludio para citar al filósofo John Silber. Él era el decano de humanidades en la Universidad de Texas cuando yo estudié allí, y después fue canciller de la Universidad de Boston y editor de la revista Kant-Studien. En su conferencia inaugural en el Congreso Mundial de Filosofía en Boston hace unos años, Silber evaluó las ponencias que se iban a presentar en el Congreso, pues había leído los resúmenes. Las dividió en dos tipos de filosofía. Primero, la filosofía, lo que él llamó normal, diría yo con nomos, con ley, es filosofía incorrecta. Dice, es la filosofía que desde Sócrates ha insistido en la racionalidad, es decir, la observación cuidadosa de la realidad y la argumentación escrupulosa a fin de hallar las verdades teóricas y prácticas que deban dirigir nuestra vida intelectual y moral, tanto personal como comunitaria. Bonito, ¿no? Segundo, la otra filosofía, la correcta. Cito, sus partidarios niegan nuestra común experiencia del mundo, la cual restringe nuestra fantasía y posibilita el conocimiento válido. A la merced de ideologías, estos profesores empujan sus ideas hasta lo absurdo y sus convicciones, y aquí Silber parafrasea a George Orwell, sus convicciones son disparates tan grandes que solo un intelectual los podría creer. Ahora, yo cuando por primera vez tropecé con estas otras filosofías correctas, el neomarxismo de la interseccionalidad con sus fastidiosas ideologías del patriarcado, no podía creer que una persona cuerda pudiera creerlas y llegué inclusive a dudar de mí mismo. ¿Acaso soy yo el loco? Pero la observación de Silber y Orwell me consoló. Y en realidad descubrí que tenemos aliados. Cicerón, el gran estadista romano, por ejemplo, dijo una vez, sed nescio comodo tan absurdi dici potes quod non dicatur erbatico philosophorum. Nada puede decirse por absurdo que sea sin que algún filósofo no lo haya dicho, ¿no? Y el autor romano Marco Terencio Varrón
gran filólogo romano, dijo: Postremo, nemo ai grotus quicquam somnia tan infandum quod non aliquis dicat philosophus. En fin, ningún enfermo sueña algo tan abominable que algún filósofo no lo haya dicho. Y hasta el filósofo Descartes escribió: Nico conque pipotas tan insolens verique discibere quod non dictum nescio filósofo. Nada puede concebirse, por estrafalario e improbable que sea, sin que uno que otro filósofo no lo haya dicho. Tenemos permiso, entonces, creo, a seguir siendo normales, con nomos, con una filosofía incorrecta, una filosofía perennis que valga sempre ubique por encima del desfile de las superaciones. Pero volvamos a la tierra baldía. Eliot creía que la futilidad y desesperación de su tiempo tenía una causa: la pérdida cultural. Los católicos, de hecho, nos enfrentamos a dos desarraigos culturales: el de nuestra civilización occidental y el de la cosmovisión judeocristiana que la ha informado. Si bien facilis descensus averno, no obstante se nos permite decir dum spiro, spero. Podremos, pues, si no me equivoco, seguirnos siendo católica e incorrectamente. Con todo, será difícil sernos si no tomamos en serio lo que hemos sido ni lo que querríamos ser. Dejémonos animar, pues, volviendo a San Gregorio de Niza. El santo, hablando de los conflictos, dijo esto: cuando los equivocados, o mejor dicho, los correctos, suben al poder y no los podemos aventajar, dice, debemos, cuanto antes, refugiarnos en la enseñanza de los misterios, la más grande y la más sublime, en efecto. Y así, tus idiasomen, y así nos seremos, ya no enmarañados con los disputantes ni empeñados en mediar entre ellos, sino que viviremos entre los del mismo corazón, del mismo espíritu, nutridos por lo nuestro, cuando todos los movimientos de nuestra alma, como ovejas, sean conducidos por la voluntad de la razón que nos preside. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias por tu participación, Walter Redmond. Tus palabras creo que han sido muy iluminadoras para muchos de nuestros asistentes y también para nosotros en el CISAF. Ahora, para finalizar con el panel, le cedo la palabra al profesor Pablo Castellanos. Lo presento brevemente. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Estudió la maestría en Filosofía Política en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente es presidente del Consejo de Gobierno del CISAF e investigador de la División de Filosofía. Se ha desempeñado como profesor de Metafísica y Filosofía Política y también tiene interés en la filosofía de la historia, la doctrina social de la Iglesia y la historia de México. Trabaja sobre las aportaciones de Jacques Maritain, Gastón Fessard y Augusto del Noche a las relaciones entre cristianismo, modernidad y cambio de época. Muchas gracias, Pablo. Adelante. Muchas gracias. ¿Y se escucha bien? Sí, Pablo. Correcto. Bueno, en primer lugar, agradecer las intervenciones que han precedido, que han puesto el dedo en diferentes
puntos torales para el tema de nuestro panel. Yo voy a partir recordando las discusiones que tuvieron lugar en el siglo XIX, el 31 al 36, más o menos, estos debates sobre la filosofía cristiana. Si tenía sentido hablar de filosofía cristiana, si era un concepto válido, y si era algo que no podía ser un concepto, puesto que abarcaba realidades que no podían reconciliarse en un concepto, en una definición, en una esencia, vamos a decirlo así. El tema de que el cristianismo, la fe, la teología han aportado al pensamiento humano contenidos que han pasado a ser patrimonio de la filosofía y de la humanidad. El hecho de que, como decía Maritain también, este estado de la filosofía en el cristiano, por la gracia, se encuentra en unas nuevas condiciones, gracia, fe, y el filósofo se encuentra entonces fortalecido en su razón e impulsado a verdades que son difíciles de suyo alcanzar. Faltó mencionar Blondel, que en su reflexión y en su posición sumamente sugestiva, tomaba en cuenta esta dinámica, este deseo del corazón humano hacia la plenitud, hacia la verdad, hacia la totalidad, hacia lo absoluto, y que hacía ver que la filosofía en este esfuerzo, que responde a este esfuerzo, finalmente descubre sus límites y se abre a una trascendencia, y esta apertura hacia esta trascendencia que amplía la razón, pues él lo denominaba como una filosofía cristiana que no fuera extrínsecamente cristiana ni historicista, o que simplemente recibiera alguna ayuda del exterior. Posteriormente, reaccionando a esas jornadas, sí, dos personajes que quiero recordar. Uno es Henri de Lubac, que hace un famoso libro donde recoge estas reflexiones, y por otro lado Gabriel Marcel, que también aporta un punto que es de donde yo quiero partir en mi presentación. Nos ponen el misterio de la encarnación enfrente, algo que ya nos había recordado Máximo, es decir, el cristianismo es este acontecimiento en el que el hombre se encuentra con el misterio. Este misterio que se hace carne, que entra a la historia y que a la vez que ilumina la inteligencia humana por la fe, permanece misterio. Para Gabriel Marcel, no habría que considerar solamente las aportaciones que la fe hace a la filosofía, digamos, enriqueciendo su contenido, sino sobre todo este encuentro personal del que ahora se ha hecho tan explícito en el magisterio contemporáneo con Cristo, cambia existencialmente a la persona, integralmente, su actitud, su mirada, de tal manera que la mirada del hombre cristiano, del hombre que se ha encontrado con el misterio, ya no es la misma. Podemos decir, no vas a hablar de la fe como contenidos, sino la visión de la fe, con la cual la realidad adquiere significados nuevos que ya están ahí latentes, al mismo tiempo que se abre al misterio y a su presencia y descubre la misma realidad que la filosofía ha tratado como misterio y reconoce su carácter de misterio y su carácter existencial. En este sentido, pues, la filosofía cristiana no es solamente un tema de los filósofos profesionales, sino de la manera en que todo hombre es filósofo, y con esta nueva mirada de fe, pero que ilumina, que transforma, que amplía su razón
se enfrenta con la realidad. Estas llamadas de atención me parecen importantes para llevar el tema de la filosofía cristiana a este ámbito existencial que de nuevo nos pone con la existencia personal, con el tema de la libertad y de la muerte, y por otra parte con la existencia histórica, que también es el tema de la libertad. Y estamos en estos casos de nuevo ante el misterio, porque la historia seguirá siendo un misterio que pensar. Recuerdo a Danielú con el misterio de la historia, ¿no? Quizás estos dos misterios de la libertad, y voy a decirlo, el hombre mismo cristiano, prolongación de la encarnación, es un misterio para sí mismo. Entonces, la filosofía se enfrenta con esta realidad del pensar más allá y más acá de la conceptualización estricta de estas realidades. La filosofía cristiana participa del misterio del hombre cristiano y el hombre cristiano participa del misterio de la encarnación. Y entonces estamos ante estas polaridades, en esta inestabilidad de pensamiento, en este ya y todavía no, en este Dios presente en la carne de Cristo, pero también presente en el rostro de cualquier hombre, en esta expresión profunda y fuertemente repetida por el Papa Juan Pablo II. El misterio del hombre solamente se esclarece en el misterio de Cristo, pero se esclarece permaneciendo misterio en el misterio de Cristo inagotable. Este contexto, pues, de apertura y de estar en este caminar al filo del barranco de la filosofía cristiana. El tema conceptual creo que será irresoluble. Es decir, es una luz que participa, pues, de este misterio. Fe y razón, la gracia y libertad, etcétera, estas realidades cristianas. Pero esto no quita la necesidad de pensar desde la filosofía, desde la razón, en este hombre que, como recordaba Marcel, y luego, casi repitiendo algunas expresiones Paulo VI en el Evangelii Nunciandi, se cambian los criterios de juicio, los puntos de interés, aquello a lo que se pone atención, pero se permanece en el campo de la filosofía. Pero un campo de la filosofía que ha sido enriquecido. Y por otra parte, este punto que se señalaba también me parece fundamental, de la actualidad del pensamiento cristiano. Este pensar de historia y pensar en la historia. En este sentido, esta tensión metafísica y historia que sí, algunos filósofos han afrontado desde Hegel, pero que parece no agotarse este misterio, ¿no? Porque si la libertad y la vida humana fracasan con la muerte, la historia fracasa también en la decadencia, que un poco ahora Wally nos insinuó, de esta decadencia cultural, de este para qué de la historia, de este sentido que desde el punto de vista de la experiencia humana y la razón no encuentra respuesta. Entonces, este pensamiento difícil, problemático en la penumbra, pero que busca y que requiere de la claridad, de la razón, de la filosofía, de esta respuesta de la verdad para iluminar nuestra existencia.
la condición del cristiano, pues, es esta. Y voy a usar otra expresión, esta de Maritain, más que del filósofo cristiano, el de filosofar en la fe. Filosofar a la luz del misterio. Es difícil sin abandonar la filosofía e irse a la teología, o también sin querer racionalizar totalmente el misterio. Creo que esta es la tensión que siempre se ha encontrado el pensamiento cristiano. Y concluyo con un punto que me parece importante, porque creo que nos estamos pasando el tiempo un poco, pero es el tomismo del siglo XIX, finales del XVIII, neotomismo, etc. Voy a decir, pensó la historia de una manera muy peculiar, la pensó apologéticamente. El renacimiento tomista tuvo este carácter un poco frente a la modernidad, frente al modernismo, y este carácter apologético, voy a decirlo, cerró la mirada, parcializó la visión del misterio. Todavía tenemos ese peligro presente en este momento de crisis y de cambio de época. Podemos irnos al pensamiento apologético, creo que es una tentación del pensamiento filosófico, de los cristianos que filosofan. Podemos repetir recluirnos en la fortaleza. Tomo aquí el sentido de Berdyaev cuando hablaba de una nueva edad media, donde mi lectura de este texto no es que él proponía volver a la Edad Media. Estamos volviendo a condiciones semejantes a la Edad Media, cuando fue la gran crisis, digamos, de la civilización occidental, grecorromana, etc. Un tiempo de caos, de confusión, en que, vamos a decir, se tuvieron que encerrar en la fortaleza del feudo. La ciudad decayó, el protegerse de la adversidad y de la inseguridad del entorno y el recurrir a la fuerza que se brindaba a la vida y a la verdad en este sentido. Cuando este tiempo pasa, se vuelve a la ciudad, la fortaleza se abre, es cuando el cristianismo y el pensamiento cristiano florece. Yo creo que hoy estamos en el peligro, los cristianos, los filósofos, de volver a este sentido de defensa, apologética, fortaleza, ante un mundo que nos parece hostil, que ha abandonado, ha roto con su propia tradición, que es una tradición cristiana, y que en lugar del gueto, la actitud cristiana es ir a la diáspora. Es decir, ir a la presencia al mundo y asumir los problemas que esta nueva realidad nos presenta. No creo que sea el modelo volver a la Edad Media en ese estilo que acabo de decir de Berdyaev, sino esta apertura, voy a decirlo con las palabras de Bergoglio, salida al mundo y buscar en el mundo las semillas de verdad que se encuentran, que encarnan el misterio, por más sencillas y modestas que sean, y desde ahí enfrentar el tema de nuestro tiempo, de la búsqueda de sentido, de la búsqueda de verdad, y de esa manera encarnarnos en la historia para poder pensarla de nuevo. Esta sería mi reflexión y mi aportación. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, si no tenemos alguna réplica. Nada más, bueno, yo creo que por el tiempo, lo más preciso creo que será elegir 2 preguntas y que las respondan cada una de nuestros panelistas. Entonces, estas 2 preguntas van a ser comunes a los 4. La primera pregunta dice: ¿cómo puede la filosofía ayudar a la Iglesia hoy que se divide entre los tradicionalistas conservadores y los progresistas liberales,
entiendo que estas no son las categorías adecuadas, pero es lo que hay y es un problema con el que nos enfrentamos todos los días cuando intentamos dialogar con el mundo o dialogar dentro de la propia iglesia. Entonces, si quieren, comenzamos con el mismo orden. Comenzamos con el doctor Mariano Crespo, posteriormente Massimo Borghesi, Walter Redmond y terminamos con Pablo Castellanos. Muy bien, muchas gracias. Bien, no es una pregunta fácil de responder, ¿no? Yo lo que diría, digamos, en un primer momento es que a mí me resulta, debo confesarlo, un tanto incómodo utilizar estas categorías, ¿no? Porque me parece que obedecen a una cierta polarización, ¿no? Y al menos en la sociedad española actual, ¿no? Y me da la sensación de que no solamente es un problema en España, estamos asistiendo, yo creo, a un fenómeno de polarización que no nos está haciendo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que hemos de superar esta polarización de conservadores, progresistas, hemos de superarla y hemos de superarla especialmente en el seno de la Iglesia. Yo creo que, sinceramente, no nos hace bien utilizar estas categorías, ¿no? Tan ajenas a nosotros, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también yo creo que la filosofía cristiana, o como yo diría, el cristiano que se dedica a la filosofía, ¿no? En ese sentido, como algunos de mis colegas también señalaban, ha de caracterizarse por una actitud también de apertura, ¿no? Yo siempre me acuerdo de ese texto, digamos, de la primera carta de los tesalonicenses, ¿no? Examinad todo y quedaos con lo bueno, ¿no? La actitud del cristiano de apertura, de examen, ¿no? De consideración de todo lo que hay de bueno, de verdadero y de bello en la realidad. Y en definitiva, digamos, eso es cristiano también, ¿no? Porque como decía el propio Cristo a Pilato, todo el que es de la verdad escucha mi voz, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda filosofía verdadera es, en última instancia, una filosofía cristiana, ¿no? O implícitamente cristiana. Entonces, yo creo que el cristiano que se dedica a la filosofía ha de ofrecer fundamentalmente un testimonio de apertura, de consideración crítica y sobre todo de diálogo, que es algo que yo actualmente, en el contexto, digamos, global de nuestra sociedad, hecho un poco de menos. Eso es lo que diría. Muchísimas gracias, doctor Crespo. Massimo Borghesi. Sì, è vero, la questione che si ripresenta attualmente vede la contrapposizione tra i tradizionalisti da un lato e, ma non saprei dire i progressisti, sì, certe parti della Chiesa sì, ma vedrei piuttosto coloro che sono fedeli al Papa in questo momento. E questa è una contrapposizione ecclesiale, ma è anche culturale. Comunque la contrapposizione tra progressisti e tradizionalisti rivela un problema aperto, che è quello che il pensamento, quello che accennavo prima, Ante. Il pensamento cattolico non ha ancora elaborato adeguatamente il rapporto con la relazione con la modernità. Si passa da un rifiuto totale della modernità ad una accettazione totale della modernità. Non c'è un rapporto critico. Critico vuol dire distinguere il vero dal falso. Ciò che è giusto e ciò che è errato. Il problema è che i cattolici devono capire che sono parte del moderno. Il moderno non è totalmente anticattolico o fuori dal cattolicesimo. Il XV e il XVI secolo sono cristiani. La modernità nasce cristiana, ma si divide in una tragedia tra cattolici, protestanti e calvinisti, guerre di religione. L'illuminismo, l'illustrazione, nasce come risposta alla crisi della modernità cristiana. O si parte da qui o non si capisce nada de nada. Questo è un problema che il pensamento cattolico non riesce ad elaborare perché è astratto. Parte da Cartesio, parte dalla scienza moderna, parte dalla scoperta dell'America, non c'entra nulla. Il problema è la grande tragedia cristiana dell'era moderna. L'illustrazione è un tentativo di unire l'Europa dopo la scissione cristiana. Questo è il vero nodo, non la maturità dell'ombre moderno. Queste sono parabras, non dicano nulla. Allora, per superare
la scissione tra tradizionalisti e modernisti, occorre elaborare una revisione del pensamento moderno, una revisione dell'istoria della modernità. Questa è stata l'opera del Concilio Vaticano II, ma muchos non hanno entendido, non hanno compreso la svolta del Concilio Vaticano II. Oggi il Papa Bergoglio, Papa Francisco, si trova di fronte a una nuova ondata di tradizionalisti che rifiutano non soltanto Francisco, ma rifiutano il Concilio Vaticano II. Questo è il problema culturale e anche filosofico del pensamento cattolico hoy. Muchas gracias, Máximo. Walter Redmond, te repito la pregunta. La pregunta es, ¿cómo puede la filosofía ayudar a la Iglesia hoy que se divide entre los tradicionalistas conservadores y los progresistas liberales? Aunque, nos dice quien pregunta, sabe que estas categorías no son las adecuadas, pero son las que hay, o las que se divulgan comúnmente. Me parece que una cosa que se podría hacer es restringirnos a una filosofía que realmente no tenga mucho que ver con las divisiones que existen en el pensamiento y en la práctica católicos, ¿no? Pero hay que ver que es un escándalo muy grande, ¿no? Y se ve precisamente porque los políticos usan de un lado u otro, ¿no?, para su propia ventaja, ¿no? Y eso creo que es el escándalo, ¿no? Pero en el nivel, digamos, en el nivel práctico, no creo que haya aveniencias o transacciones, ¿no? Porque no, lo práctico no es lo que divide lo teórico, ¿no? Pero como digo, tal vez en la historia, como dijo Máximo, ¿no?, que se trata, ¿no?, de dos actitudes hacia el Segundo Concilio Vaticano, ¿no? Si representa una ruptura o si representa, ¿no?, un avance, ¿no? Así que, pero creo que es, como digo, es un escándalo, y tal vez se puede encontrar cosas sobre las que todos los lados y todos los católicos no se pongan de acuerdo, ¿no? Pero es difícil esto. Muchas gracias, Wally. Pablo. Bien, es una pregunta compleja para responder desde aquí. Yo solo completando un poco lo que se ha dicho, diría que esta división en estas categorías políticas e ideológicas que están causando esta tensión, sí son esta incomprensión del Concilio Vaticano II, su no recepción completa. Y voy a decirlo de esta manera, hay que es algo que hoy sucede no solamente en la Iglesia. Voy a decirlo, demandas concretas se toman con una radicalidad en las que se juega el todo o el nada por valores incluso auténticos, pero limitados, parciales. Esta, vamos a decir, exacerbación de posiciones, ¿no? Y esto lleva fácilmente a la ruptura. Y sobre todo cuando entra la ideología, el siguiente punto es pedir el poder para avalar la propia posición. Ampararse bajo el poder. Politizar entonces los conflictos. Hoy vivimos, por un lado y por el otro, cierta politización
de este problema. Es decir, se alía la defensa de verdades y valores auténticos con los poderes de este mundo. Y sí se defienden valores reales, la vida, la familia, etc. Pero estos valores se defienden de esta manera unilateral y absorbidos por el poder que ideologiza. Y eso está contaminando a los cristianos. Entonces, el descubrir estos fenómenos, sus mecanismos, esta crítica de las ideologías, romper estas razones. Y bueno, por otra parte, saber que esto son grupos polarizados. El pueblo fiel, el pueblo sencillo, a veces le pasa por alto todas estas problemáticas que hoy se exacerban porque las redes las difunden, las popularizan, pero no se comprenden del todo. Creo que se requiere iluminar el problema, es decir, un poco de hacer ver lo que está ahí en juego, porque uno se echa en juego en cara a otros que uno defiende un valor, ese es el importante y otro es el otro. Y perdemos la referencia central a Cristo, ¿no? De donde la unidad puede construirse. Entonces creo que sí es un problema, por una parte, en que desde el pensamiento se puede contribuir, pero fundamentalmente es un problema de esta referencia central a Cristo y a lo que para nosotros es su presencia especial en el sentido de la unidad de la Iglesia, que es el Papa. Y creo que tenemos que volver a valorar. Muchísimas gracias, Pablo. Ya para finalizar, nuestra segunda pregunta común tiene que ver con la vocación filosófica como una vía de la vida cristiana, ¿no? La pregunta sería, digamos, ¿cómo podremos formularla de una manera más precisa? Sería como, ¿es el hacer filosofía una vocación particular dentro de la vida del cristiano para algunos cristianos? ¿Podemos hablar que es una vocación esto de los cristianos que hacen filosofía y que han encontrado en esta labor, digamos, pues no solamente un sustento o una profesión, sino que también un compromiso personal con Cristo y con la Iglesia? Comenzamos con Mariano. Bueno, pues también es una pregunta difícil, ¿no? Una pregunta difícil por un lado, pero por otro lado también fácil porque hay que contestarla desde la propia experiencia personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, como cristiano que se dedica profesionalmente a la filosofía, ¿no? Lo que, digamos, buenamente uno puede hacer en un ambiente como el nuestro, en un ambiente, digamos, filosófico como el nuestro, es apostar seriamente por la verdad, ¿no? Apostar seriamente por la verdad y por defender la capacidad del ser humano de conocer, aunque sea poco, algo acerca de esa verdad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso ya supone una aportación importante, ¿no? En el mundo y con las características del mundo filosófico en el que actualmente nos encontramos, ¿no? Una apuesta decidida por la verdad, por la posibilidad de que la razón puede conocer algo acerca de esa verdad, ¿no? Entonces, yo diría que fundamentalmente la vocación filosófica tiene que ver con eso hoy día, en la situación actual. Muchísimas gracias. Massimo? Sì, naturalmente bisognerebbe scrivere un libro per rispondere a questa pregunta. Comunque, certamente è una vocazione, da un lato è una vocazione particolare. Non tutti sono chiamati a essere filosofi, per fortuna, no? E dall'altro è una vocazione universale perché se la pregunta della filosofia è la pregunta sul sentito della vita, del ser, del mundo, de Dios, todos son filósofos. Però è una vocazione particolare, certamente. Non tutti, no todos hanno questa vocazione. Pero en muchos no es una vocación, es una profesión.
esto no es bonito, no va bien, ¿no? Insegnare filosofia non può essere una professione semplicemente, no? Deve rimanere una vocazione, e questo quando uno è cristiano è ancora più importante, perché molti sono cristiani, insegnano filosofia ma sterilizzano, offrono solo dei concetti vuoti, dei concetti astratti. Questo è terribile. Non si può insegnare filosofia attraverso semplicemente dei concetti astratti. I concetti devono rimandare alla realtà e soprattutto devono essere pieni, colmi, ricchi di quel senso di stupore della realtà che la filosofia suscita in coloro che veramente vivono filosofando, no? Perché la filosofia, come diceva Aristotele, nasce dalla meraviglia, dallo stupore di fronte alla presenza del mondo. Noi siamo qui, esistiamo, potevamo non essere mai nati, l'universo poteva non esserci, esiste Dio? Già il mondo è un grande mistero, l'esistenza di Dio è un mistero ancora más grande. E di questi misteri, di questi enigmi, si nutre lo stupore filosofico. In filosofia la pregunta spesso è más importante della risposta, ma también la risposta è importante. Comunque la filosofia è certamente una vocazione e nasce dalla sorpresa, dallo stupore, dalla meraviglia di fronte all'esistenza. Muchas gracias, Master. Wally. Está apagado tu micrófono. José Miguel, creo que hablando de los Estados Unidos, en mi país, y si decimos que todo el mundo es filósofo, y es cierto, ¿no? Porque tenemos una serie de ideas. En mi país hay una cantidad enorme, ¿no?, de pensamientos, ¿no?, que van y vienen, ¿no? Una de las cosas parece que ahora más populares es el satanismo, ¿no? Entonces hay demasiado pensamiento, digamos, ¿no? Ahora, en esta realidad me parece, ¿no?, que es tierra fértil, ¿no?, para la fe, ¿no?, para ofrecer a la gente, ¿no?, una filosofía, ¿no?, un pensamiento, un pensamiento sensato, ¿no?, y también profundamente espiritual. También es que hay muchos misticismos, ¿no?, mucha mística. Y así que digo que la gente está esperando algo, ¿no? Y me parece que la iglesia debería estar muy sensible a todo esto, ¿no?, para ofrecer. Y no conozco muy bien la escena, ¿no?, pero no creo que la iglesia, ¿no?, haga lo que pudiera hacer, ¿no?, para resolver esto, para ayudar a la gente que está buscando, porque estamos viviendo en una atmósfera de búsqueda, y creo que a nosotros nos compete dar hallazgos, ¿no? Pero Wally, ¿tú piensas, por ejemplo, que la filosofía es una vocación personal para cierto tipo de cristianos o es una vocación universal? ¿O cómo ves tú este asunto? Bueno, como dices, depende de la definición de la filosofía, ¿no?
todo el mundo tiene una filosofía. No sé, por ejemplo, cuando mi curso favorito era Introducción a la Filosofía, ¿no? Porque era la única oportunidad que tenían los alumnos a ponerse en contacto con algo así como filosofía. Pero que comencé preguntando, ¿no? ¿Cuál es tu idea de qué es el hombre? ¿No? Y claro que los alumnos nunca dicen nada, no lo saben. Pero entonces tenía que preguntar, ¿qué diría tu mamá? ¿No? No, si le preguntaras, ¿qué es el hombre? Ellos sabían, ¿no? Y podían decir, bueno, el hombre es eso. O sea, y así se podría arrancar, ¿no? De los estudiantes, no por ellos mismos, sino más atrás a sus abuelos o padres, ¿no? Para sacar, ¿no? una filosofía que ya tenían, ¿no? Entonces yo trataba de tomar eso, de comenzar con eso y poner un poco más de análisis, ¿no? Y más de reflexión sobre eso. Y me di cuenta de que los estudiantes respondían a eso, ¿no? Pero eso es entonces en el sentido de que todo el mundo somos filósofos, porque tenemos una idea del hombre, tenemos una ética, tenemos una ontología, ¿no? Pero es cuestión de explicitar, ¿no? Y me parece algo así, ¿eh? José Miguel, ¿qué te parece? Gracias, Wally. Y por último, Pablo. Bueno, creo que se han respondido ya básicamente la pregunta. Yo solamente añadiría, porque comparto, que sí está en el hombre este deseo, este anhelo de verdad. Pero la vocación implica una orientación de la vida y creo que el cristiano, además de esta admiración, de este estupor ante el misterio, que es común a todos y que en algunos se expresa de manera más fuerte, está también respuesta personal de compromiso con la verdad, de comprometerse en esta búsqueda. Eso no es común a todos, creo que esa es una vocación, este sentido de llamado de urgencia, que también puede acompañarse de este servicio a la verdad. ¿Sí? Son vocaciones, creo que es una vocación particular para el cristiano, pero en el sentido de que todo cristiano tiene ese compromiso en alguna manera. Aquí hablamos con la verdad que el hombre puede buscar con su ejercicio de su razón, etc. Entonces sí me parece que esta vocación, como todas las vocaciones, pueden realizarse o dejarse. Es la libertad humana. Y creo que es importante también saber que esta vocación requiere de condiciones. Y creo que hoy tenemos un ambiente y una situación que dificulta que estas vocaciones se manifiesten y puedan madurar. Muchísimas gracias por la pregunta, Pablo. Las demás preguntas veré la manera de hacérsela llegar a los ponentes. Pues agradecerles a cada uno de ustedes por su disposición, por su tiempo, por su amabilidad. Y pues nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias también a nuestro público y hasta la próxima. Buenas noches en Europa, buenas tardes acá en América. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.